Hola chicos, ¿qué pasa? Bienvenidos a Wolfenstein Valley. En el vídeo de hoy voy a hacer un video reacción al temita este que ha venido saltando desde ayer, donde Rosa María Palacios ha empezado a hablar sobre la libertad de prensa y que Rafael López Aliaga es una amenaza contra la libertad de expresión. Así que sin más vamos a ver el vídeo y comentamos algunas de las cosas que hice. Hoy día vamos a hablar de un tema que parece ser poco relevante en una campaña. Vamos a hablar de la libertad de prensa en peligro. Y digo, ¿por qué poco relevante? Porque ustedes dirán, pero por favor, en el Perú hay toda la prensa que uno quiera. Hay de la seria, de la más frívola, de la de espectáculo, de la deportiva. Hay todas. Claro, sí, pues tal como dice, hay muchos tipos de prensa en este caso. En el Perú está la prensa que es objetiva, la prensa que es menos objetiva, la prensa mermelera, como le llaman, y la prensa libre, independiente, y también está esta prensa comprada, esta prensa subvencionada por el gobierno y todo ese tema. Así que esos tipos de prensa vale agregarle a esta lista que enumera ella, ¿no? Y finalmente, cada uno escoge lo que quiere consumir en materia de libertad de expresión. Y eso es verdad. Sin embargo, en campaña política, la prensa política, como la que yo realizo, tiene una tarea que a veces es difícil de entender. Tenemos que decirles a ustedes todo lo que sabemos de los candidatos. No les decimos por quién votar. Eso sería en realidad un acto de soberbia o vanidad. Porque les decimos todo. Es que lo que sucede con esta gente es que es cierto y la mayoría de veces no te dicen por quién votar, pero lo que sí te dicen es por quién no votar. Esto se ha venido reflejando en estos últimos días, en estas últimas semanas, al darse cuenta que López Aliaga ha venido subiendo las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que han empezado a realizar estos medios? Ha empezado a salir los medios típicos, los de siempre, Guayca, La Mula, Utero.p, Rosa María Palacios, Mávila Huertas, y todos los periodistas de la televisión peruana, bueno, no todos, pero en su mayoría, a desprestigiar, a iniciar una campaña de desprestigio contra este candidato que viene subiendo bastante en las encuestas y se posiciona en algunas encuestas en segundo o tercer lugar, y por unas semanas realizaron algunas encuestas en redes sociales y se posicionaba como primero. Entonces, lo que sucede es eso, que es cierto que esta prensa no te dice por quién votar, pero sí se dan cuenta que un candidato va subiendo las encuestas y representa un peligro para esta prensa comprada en su mayoría. Entonces lo que va a intentar esta prensa es desprestigiarlo, sacarle tal o cual cosa, buscarle tal mentira, buscarle hasta de un problema que tuvo en su nacimiento. O sea, ellos se buscan todo con tal de desprestigiar, con tal de decir que estuvo involucrado en tal cosa, que le dio la mano a tal persona, que no sé qué. Entonces, es al final el resultado de esta prensa eh, comprada, ¿no? Lo que les decimos todo el tiempo es todo lo que sabemos sobre lo que los candidatos hacen, han hecho y quieren hacer. Y muchas veces esa información es profundamente desagradable para el candidato y para su campaña, y para sus seguidores, para sus compañeros de fórmula, para sus candidatos al Congreso. ¿Qué les decimos? Les decimos, por ejemplo, que hay candidatos que tienen problemas con la justicia, que están procesados por lavado de activos. Otra vez, lo que les digo es que es cierto que lo que hacen es buscarle tal o cual problema que tuvo alguna vez en su vida, en su carrera política, en su vida privada, y lo que hacen es armar un escándalo de ello, sea o no verdad,
y es lo que busca esta prensa, ¿no? Desprestigiar al que está primero, al que representa un peligro para esta prensa y todo ello. Que tienen problemas conyugales que han llegado a la comisaría, que no han pagado sus impuestos. Esto no gusta. Evidentemente a los candidatos les gustaría que solo dijéramos cosas buenas, que son muy nobles, muy emprendedores, muy luchadores, que han salido de abajo, en fin. Pero decimos también las cosas que no les gustan. Y eso pone a la prensa bajo ataque. Esta es mi sexta campaña nacional. Siempre han habido ataques, pero siempre. Desde la pataleta del candidato, los vetos para no dar información a determinados medios, los vetos para que los reporteros no cubran a determinado candidato. Siempre, y desde que hay redes sociales mucho peor, han habido ataques en redes sociales. Yo he sido víctima de esos ataques en todas las campañas. Así es, lamentablemente así es. En esta campaña tenemos, por ejemplo, al señor Acuña tratando de vetar el libro de Christopher Acosta, porque dice cosas que el señor Acuña no quiere que ustedes lean. Hay que protestar por eso, ciertamente. Otra vez, lo que dice que sí, que es cierto que recibe ataques y todo eso, pero es en realidad porque la gente se da cuenta de cómo es toda esta gente, toda esta prensa, porque la mayoría de la gente en la actualidad ya va despertando sobre este tema y se va dando cuenta que la prensa no es objetiva, de que la prensa no es la última, el último copo de información de donde se puede obtener noticias. Entonces la misma prensa se desprestigia a sí misma, la misma prensa se desprestigia a sí misma, pierde seguidores y, y va en picada, va en caída va en picada, va en caída por ellos mismos, por la forma de comportarse, por la forma de entrevistar, por la forma de entrevistar incluso de manera agresiva a algunos candidatos. Pero hasta ese nivel, podría decir yo que es hasta entendible y tolerable. No le ha gustado el libro al señor. Lo único que hace con su pataleta es atraer más atención al libro y espero que se vendan mucho más ejemplares. Pero el problema del señor Rafael López Aliaga va más allá de cualquier otro ataque a prensa libre que yo haya visto nunca. Y por eso considero que ustedes tienen que estar advertidos de lo que va a pasar con la libertad de expresión si es que este señor gana las elecciones. Como espero no ocurra, y en este caso hay que decirlo con toda claridad. Ahí está otra vez, lo que nos está diciendo es, no nos dice por quién votar, pero de hecho que nos dice por quién no votar. Dice que la libertad de expresión está en juego y todo ese rollo, pero, pero en realidad es al contrario, porque López Aliaga dice que se va a defender esa libertad de expresión, pero se va a acabar estas subvenciones, esta mamadera de la prensa por parte del gobierno. Nos dice que no va a existir esta prensa que va a estar a favor del gobierno siempre, que van a decir cosas con objetividad. Y eso es lo que les duele a estos periodistas, a estas casas de periodismo, porque se van a acabar estas subvenciones, se van a limitar estas, estos pagos a esta prensa para la publicidad estatal. Y es lo que les duele, es lo que les molesta ver que llegue un candidato tan firme en estos casos y se traiga abajo, ¿no? Toda esta corrupción que vienen teniendo toda esta prensa y en su mayoría monopólica, más o menos el 85% que está toda esta prensa del comercio de la República. Lo primero, lo primero es sembrar noticias falsas, mentir sin parar. Es una máquina de fake news. Todos los candidatos exageran, ¿no es cierto? El señor Hernando de Soto, por ejemplo, dice que su plan de gobierno lo han publicado en The Economist. No es cierto. Han publicado un artículo con algunas ideas suyas el año pasado, pero no es su plan de gobierno. Todos exageran, reiteran sus bondades, es parte de la campaña. Otro de los candidatos que también le tienen miedo estos caviares, esta prensa,
es a Hernando de Soto, que es un liberal, que es un socialista y que es un conservador. Pero de todas formas le tiene miedo a esta prensa y esta prensa sabe que es un candidato más o menos fuerte y, y que algunas cosas sigue más o menos la línea de López Aliaga. Es lo que temen, que gente así llegue al poder, ¿no? Porque se acaba de alguna manera esta, esta mermelada de parte de toda esta gente, ¿no? Pero mentir descaradamente, inventar noticias, eso es otra cosa. El señor Rafael López Aliaga no ha querido firmar el pacto ético electoral y por su conducta es evidente, pero es evidente que no quería firmarlo. No solamente noticias que afectan a los medios de comunicación, que hay muchas, noticias que los afectan a ustedes. El señor es un promotor de la vacuna peruana, de la ivermectina y de Dios sabe cuánta cosa más. Enemigo de la cuarentena, de cosas que son las que se tienen que hacer, ¿no es cierto?, cuando hay una pandemia como la que nos ataca. Que en realidad no es un tema como que se tenga que hacer todos los países que en realidad no es un tema como el que se tenga que hacer. Todos los países que han aplicado esta cuarentena estricta han sido los más afectados y con mayor cantidad de muertos eh, por este por este virus. Entonces han habido países que no han realizado esta cuarentena, y han seguido desarrollando su vida con normalidad, y la cantidad de muertos ha sido muchísimo menor a todos estos países donde se había establecido una cuarentena estricta. Y o sea, no es exactamente lo que se tenga que hacer, que es lo obligatorio. Y o sea, estar en contra, el poder expresarse en contra de de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, eso no es decir fake news. Al final, todo a lo que apunta estas organizaciones internacionales son para tener el control en su mayoría de la población, mediante esta, esta difusión de miedo, de temor hacia la población. Y el tema es ese, en realidad el no adecuarse a estas líneas mundiales. Al final lo toman como que se está descarriando del lugar y que es el malo, pero en realidad el poderse desligar de este sistema mundial en cuanto en cuanto a estas organizaciones que al final apuntan hacia unos estados, hacia un tema socialista, pues viene bien, ¿no? De alguna forma. Pero luego contrata a un ejército, pero un ejército de trolls, de cuentas falsas creadas por 10, 20 personas que manejan miles de cuentas, básicamente con el propósito de desprestigiar a los periodistas y entre ellos a mí. Esto de las cuentas falsas o de supongo que debe hablar de bots, del ejército de trolls, pero si se refiere a personas reales, pues ya quisiera yo saber cuánto me ha pagado López Aliaga por hacerle publicidad y todo ese tema. Pero es eso. Si López Aliaga contrata o no este ejército de gente que lo apoya, es su tema. El problema viene sí cuando ya atacan cosas personales, y eso sí que está mal. Pero igual la prensa, los diferentes candidatos hacen eso, y de hecho que está mal, que en serio, al final atacar a la persona pues no es hacer campaña. Deberían atacarse ideas, atacar o defenderse con sus planes de gobierno, sus propias ideas y tal. Todo el día recibo mensajes con la palabra mermelera o mermelada, o se te va a acabar la mamadera, o se te va a acabar la mermelada. Miles de mensajes. Es que es así, si empieza a decir que tal candidato es malo, que por tal candidato no tienes que votar, que
que, o sea, si bien es cierto, directamente ella no recibe el dinero del Estado, eh, bueno, tampoco afirmo nada, puede que sí, puede que no, eso lo dejo a su disposición, pero las televisoras de hecho que reciben estas subvenciones, entonces van se va va a discurrir un poco de este dinero al final hasta las cuentas de esta señora o de estos periodistas, porque es de donde les pagan al final y de donde creen que van a sacar estas televisoras este dinero, ¿no? Eh, Otra cosa, lo que está mencionando, que Exigir a los periodistas y entre ellos a mí. que se le va a cagar la mermelada, pues es que es cierto, es lo que Rafael López Aliaga dice y es lo que les duele, es lo que les afecta realmente, porque saben que es un candidato fuerte, que llega con todo, y creo que eso les está jugando un poco de doble forma porque el tratar de desprestigiarlo al final le está dando muchísimos votos más y esto es de todos los medios, de la mayoría de medios. Lo que están tratando de hacer es buscarle tal o cual cosa a López Aliaga y desprestigiarlo, decir que hizo esto, que hizo esto otro y bajarle al final, bajarle a toda la campaña, pero lo que están logrando es en realidad que suba y que vaya para arriba, ¿no? Que vaya bien. A un programa que conduzco en Radio Santa Rosa, que es una radio pastoral que vive de sus rifas y de las donaciones del público, que ni siquiera tiene publicidad del Estado, ojalá la tuviera, pero no la tiene. Obviamente cuando este programa, mientras se está emitiendo, este programa no tiene auspicio del Estado, de ninguna clase. Ojalá lo tuviera, pero no lo tiene. Tenemos auspicios de empresas privadas. Todo el tiempo la palabra mermelada alude a que yo recibo individualmente dinero del Estado o dinero de personajes políticos, de Vizcarra, de Keiko Fujimori, de quien ustedes quieran, de Verónica Mendoza, de Lescano, que yo recibo dinero para hacer este programa y atacar al señor López Aliaga. Eso es permanente. Y de alguna manera si ella se defiende diciendo que no recibe dinero, pues lo que está haciendo es desprestigia a uno es porque ama a otro o no. Si desprestigia a uno y desprestigia al otro, pues no, al final no hubiera este tema de toda esta gente que sale diciéndole que es mermelera y todo ese rollo. Y el otro ámbito de, digamos, de desenvolvimiento de estos grupos trolls, organizados por López Aliaga, y después les voy a explicar por qué, es mi cuerpo. Son la policía de mi cuerpo. Todo el tiempo están atacando el cuerpo femenino. No solo el mío, también de otras conductoras. Pero eso es otra de sus costumbres, porque saben que eso molesta, porque quieren desanimar, quieren bajonear, quieren evitar que hablemos, quieren que nos callemos. A eso se dedican. Pero, o sea, ella se molesta, se enfada cuando le atacan al cuerpo, que de hecho que está mal, como digo, pero ella también lo hace y varios medios periodísticos también lo han hecho, con López Aliaga o con otros candidatos exagerando en caricaturas o lo que sea. Y, o sea, si ella promueve eso también, no se va a venir a molestar acá porque, oh no, que vienen a atacarme a mí, no sé qué. ¿Y por qué sé que son de López Aliaga? Porque basta una inspección sencillísima en el contenido de cada una de estas cuentas para ver que son mensajes, casi todos, de alabanza a López Aliaga. Viva Rafa, la ola celeste, cientos y miles de cuentas creadas para la alabanza del candidato y para el ataque a sus enemigos políticos y básicamente a periodistas. Esto no tiene, le digo, no tiene paralelo. Y eso es lo que nos espera si el señor López Aliaga gana las elecciones, porque lo dice. Dice que ya les va a quitar, ¿no es cierto?, a los periodistas el dinero del Estado. La misma ley que promovieron el señor Galarreta y el señor Mulder contra la publicidad estatal, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, porque son personas que son enemigas de la libertad de prensa. Y la libertad de prensa
no es un derecho para los periodistas, es un derecho humano para todos ustedes, porque sin libertad de prensa no hay democracia posible. Es un derecho dual, sirve para que ustedes estén informados y para que yo pueda informar. Trata de venderle a todo este público que la sigue, que al final de ella no tiene nada que ver, que ella lo hace libremente, expresando sus ideas, a la gente a la que no le llega toda la información completa. Entonces ella es la salvadora de toda esta población desinformada, y es la última, o son los últimos, estos periodistas son los últimos que pueden dar la información correcta. Bueno, pues a esperar, a ver cómo termina todo esto, y se va a acabar la mamadera, se va a acabar la mermelada, y es lo que a ellos les duele. Eh, bueno, como dice ella misma, no puede ser que ella reciba, quizás, no puede ser que ella reciba dinero directamente, pero a los medios, a donde ella trabaja, a los medios grandes, pues les ofrecen, le dan esta publicidad estatal, y de ahí es de donde reparten el dinero para pagarle a los trabajadores. Al final ellos no van a trabajar gratis. Y bueno, entre otras cosas que dice, para demostrarle a esta señora y bueno a ustedes también, hace un tiempo le realizaron Mávila Huerta realizó una entrevista a Hildebrand hace un año, y les voy a dejar con este vídeo para el final, para que se den cuenta que toda la prensa no es independiente, de que toda la prensa no vive solo de lo que gana sin esta publicidad estatal, porque Mávila Huerta lo dice acá directamente, y lo dice en parte dudando, pero lo dice, y sí que es cierto que la prensa de hoy no es independiente, que de hecho que está dirigida hacia estos lobbies que les pagan una determinada cantidad de dinero por hacer esta publicidad, o para desprestigiar a otra persona. Así que ahí les dejo. Hoy, 2018, tenemos plataformas que están permitiendo eso, que el periodista sea mucho más autónomo y que se deba más al periodismo que a los intereses empresariales, por ejemplo. Pero sí hay una diferencia. ¿Tú crees eso que me acabas de decir? Yo sí. ¿Sí? ¿Tú Sí. crees que ahora la prensa es más libre, más independiente y los periodistas son libertarios, capaces de decir todo No. lo que quieran a pesar del peso de las corporaciones y del imán de la publicidad? ¿Tú crees eso? Mira, yo creo, y te voy a responder con absoluta franqueza, creo que un mensaje tiene que llegar y para eso tiene que existir una empresa que sea lo suficientemente rentable para que el mensaje se transmita. Sí. Es decir, no vivimos gratis, no vivimos gratis, no vivimos gratis, no vivimos gratis. Creo y lo que están haciendo en Estados Unidos los periodistas es rebelarse, y se están rebelando, y le están diciendo a los patrones y a los dueños, basta, basta. Los periodistas o las casas televisoras no son totalmente independientes, ellos necesitan de dónde sacar dinero, necesitan un lobby que les pueda subvencionar, que les pueda pagar tal cantidad de dinero para poder transmitir este mensaje, ya sea de apoyo o ya sea de desprestigio. Y no, pues no, de hecho que no existe en la televisión peruana totalmente esta prensa independiente, porque de hecho que va a seguir intereses económicos, intereses políticos e intereses de gobierno, y es así, ¿no? Así que eso ha sido todo por hoy, un saludo chicos y nos vemos.